Bienvenidos a su programa Visión Estratégica, como todos los domingos a las 9 de la noche, tratando en este segmento el tema petrolero. Vamos a hablar un poco sobre el barril de petróleo. Es importante recordar que en un principio, cuando comienza la producción petrolera por allá en Estados Unidos en 1859, el traslado del petróleo se hacía en barriles utilizando los ferrocarriles y quedó dentro de la industria petrolera como forma de medición de lo producido en petróleo el barril del hidrocarburo líquido. El barril de petróleo son 158,9 litros. Muchas veces se lleva 159 litros para facilitar los cálculos. Hoy en día tenemos que los crudos marcadores están compuestos por el West Texas, el crudo estadounidense y el Brent, que es el crudo de la Bolsa de Londres del Mar del Norte. Estos crudos imponen el valor del petróleo al resto del petróleo producido a nivel mundial. El barril venezolano, la cesta venezolana, es una composición de los diferentes crudos que se explotan en Venezuela y es un factor primordial del ingreso petrolero. Aquí tenemos una gráfica que nos enseña, en función de los crudos marcadores, específicamente el Brent de la Bolsa de Londres, el recorrido que ha hecho el valor del precio del petróleo desde 1996, 1997 hasta el año 2013. Es importante observar acá que desde el año 96 hasta el año 99 hubo una caída en el precio del petróleo. Eso se debió a dos factores: la crisis del sureste asiático, Malasia, Indonesia, que impactó la economía mundial reduciendo la demanda de petróleo, y a que los gobiernos de la Venezuela de entonces, de la Cuarta República, rompieron la cuota asignada por la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Es decir, la OPEP, que fue fundada el 14 de septiembre de 1960, impuso a partir de 1987, lo que se comenzó a cumplir desde 1988, una cuota de producción total para los países que integran la organización y una cuota para cada país. En el año 98 se le asignó a Venezuela una cuota de producción de 2.800.000 barriles aproximadamente, pero Venezuela producía 3.350.000 barriles, rompiendo la cuota de la OPEP. Esa actitud del gobierno venezolano de entonces hizo que otros países de la OPEP, importantes países productores como Arabia Saudita e Irán, comenzaran a producir por sobre la cuota asignada. Se inundó el mercado de petróleo y se derrumbó el precio. Ese derrumbe del precio llevó la cesta petrolera venezolana a $7,2. Una situación terrible para la economía venezolana, donde solo habían divisas, donde solo había dinero para pagar 3 meses a los empleados públicos antes de cerrar el gobierno. Ahí es cuando gana en el año 98 las elecciones del presidente Chávez, y cuando asume en el año 99, una de las primeras instrucciones que da en materia petrolera es que se cumpla con la cuota de la OPEP. Apenas Venezuela comienza a producir lo que se le asigna, el precio del petróleo comienza a subir y se comienza a situar entre los 20 y los $30. Tanto los crudos marcadores en torno a los $30 y la cesta petrolera venezolana en torno a los $20. De ahí, como fuente principal de los ingresos de la economía venezolana, viene un fortalecimiento de nuestra economía. En el año 2004, justamente después del paro petrolero 2002, diciembre de 2002, febrero 2003, se toma una decisión a nivel mundial, es que se comienzan a certificar las reservas. Las reservas se certifican para estar seguros de la existencia bajo tierra del petróleo cuando se hacen negociaciones para venderlo a futuro o se piden créditos para desarrollar campos. El hecho de que se vuelvan más estrictas las medidas para asegurar la existencia del petróleo bajo tierra traen un repunte en el precio del petróleo que lo llevan en los crudos marcadores en torno a los $147 en el año 2008. Una vez que alcanzan estos $147, producto del propio aumento del precio del petróleo, eso tiene un impacto muy fuerte en la economía mundial y viene un derrumbe del precio en el año 2009, colocando los crudos marcadores en torno a los $35 por barril.
A este precio es más costoso producir petróleo de los campos nuevos que tienen mayor costo, es más costoso producir en estos campos que al precio al cual usted puede vender el petróleo, lo que trae un repunte en el precio. Ya para el año 2010 comienza a subir el precio del petróleo, 2011, 2012, y hoy tenemos un precio del petróleo que ronda los $100. La cesta venezolana está en torno a los 95, 96, 97 dólares, dependiendo de la semana que analicemos. Los crudos marcadores como el del Mar del Norte superan los 106, 107 dólares y el West Texas, el crudo marcador estadounidense, muy cerca de los 100 dólares, tocando los 100 dólares. Esto es lo que nos quiere decir que el factor fundamental actual en el precio del petróleo para calcular cuánto vale ese barril de 158,9 litros es el costo de los campos más costosos, es decir, para suplir la demanda de petróleo que se espera que este año sea de 98 millones de barriles diarios, es necesario producir en los campos de mayor costo. Por lo tanto, para que esto sea rentable, el precio del barril tiene que estar por arriba del costo del campo, válgame la redundancia, de mayor costo, para que toda la actividad sea rentable. Esto nos deja ver que los ingresos por venta de petróleo por parte de la República Bolivariana de Venezuela son estables. Tenemos una economía sólida. Hoy en día hasta los mismos economistas y analistas petroleros que hablaban de un derrumbe en el precio del petróleo tienen que admitir que hay un piso en el valor del barril, que es el costo de la última unidad producida, el costo de la unidad, válgame la redundancia, de mayor costo. El precio tiene que estar por arriba. Esto es una excelente noticia para todos los venezolanos. El petróleo tiene un precio firme, un precio sólido, lo que augura ingresos para el Estado venezolano que irán increciendo en la medida en que el mundo tenga que recurrir a campos de mayor costo, como los de aguas profundas, campos a más de 500 metros de profundidad, que pueden llegar hasta 6 kilómetros, 2 kilómetros de mar, 2 kilómetros de roca y 2 kilómetros de acumulaciones salinas. Es decir, que producir de estos campos tiene un costo sumamente elevado, pero es un petróleo que requiere el mundo, porque recordemos que el petróleo es el instrumento esencial de la economía moderna y es necesario producirlo para la viabilidad económica. Por lo tanto, podemos contar con un precio sólido que en caso de fluctuaciones tenderá a la subida a mediano y largo plazo, porque tendremos que incorporar a nivel mundial campos cada vez de mayor costo. Y esto va haciendo que el área más importante en materia petrolera a nivel mundial, cada vez en una proporción mayor, es la faja petrolífera del Orinoco Hugo Chávez Frías. Dentro del petróleo no convencional, que son los tipos de petróleos nuevos que se comenzaron a producir en la primera década del siglo XXI, el de menor costo, uno de los de menor costo, es el de la faja petrolífera del Orinoco Hugo Chávez Frías. Es decir, es la mayor reserva de petróleo del planeta Tierra totalmente certificado, y dentro del petróleo no convencional es el de menor costo, lo que augura una colocación de toda la producción de la faja petrolífera del Orinoco. En resumen, Venezuela puede contar con un ingreso petrolero sólido, producto que las condiciones del mercado petrolero requieren un precio alto del barril para la viabilidad económica del negocio petrolero y de la economía mundial. Ya regresamos en un próximo segmento con el diputado Ramón Lobo, hablando del SICAD 2 y de las variables económicas como la apreciación de la moneda, la apreciación del bolívar en este nuevo mercado cambiario. Continuamos con su programa Visión Estratégica con el diputado Ramón Lobo, presidente de la Subcomisión de Finanzas de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Vamos a tocar el punto del control de cambio, Ramón. ¿Cuál es la importancia? ¿Para qué sirve un control de cambio? ¿Para qué se utiliza? ¿Es una herramienta para el desarrollo? ¿Es una herramienta de control fiscal?
¿Para qué se utiliza? Bueno, ante todo, permítame darte las gracias por esta oportunidad que nos brinda para hablar con el pueblo venezolano. Por supuesto, darle nuestro cordial saludo solidario bolivariano. Un saludo de mucho fe y optimismo en seguir avanzando en la construcción de la patria grande. Por supuesto, en este espacio también saludamos a todos nuestros paisanos y paisanas del estado Mérida. El control de cambio es parte de las opciones que existen dentro de la teoría del mercado cambiario. Vamos a denominarlo dentro de esa forma. El control de cambio no podemos verlo nosotros como un sistema que va en prejuicio de la economía, como nosotros podemos apreciar que se quiere hacer ver. Nosotros podemos conseguir dentro del mercado cambiario un mercado de libre convertibilidad. Podemos conseguir un mercado de control de cambio como tal, y podemos conseguir un mercado mixto, que es el que corresponde a Venezuela, puesto que nosotros tenemos un control de cambio establecido bajo el concepto de las divisas que entregamos de manera preferencial a 6.30, pero también tenemos un esquema de libre convertibilidad que ha entrado en funcionamiento en estos momentos con el SICAC 2. Por tal motivo, nosotros queremos desde este espacio pues desvirtuar y aclarar a todo el pueblo venezolano sobre las bondades que nos puede dar el control de cambio, que no es algo nuevo en la economía nacional, ha existido a lo largo de los años. Eso depende de la dinámica económica. Cuando comenzó la revolución bolivariana, el 6 de diciembre del año 98, existía una libre convertibilidad. A raíz del golpe de Estado y del sabotaje petrolero que generó una fuga de divisas importante entre diciembre del 2002 enero del 2003, el gobierno nacional, encabezado para entonces por el líder eterno, el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, se ve en la necesidad de implementar un control de cambio. Y el control de cambio pues le establece la potestad al Estado venezolano para la administración de las divisas. Y con más razón en la economía nuestra, Fernando, como tú sabes, más del 95% de las divisas que entran en nuestra economía provienen de la actividad petrolera, que administra el Estado en función de los intereses de las grandes mayorías. Por consiguiente, y bajo la propuesta socialista que nosotros orientamos y que estamos impulsando, pues le corresponde al Estado planificar la utilización de sus recursos. En este caso, las divisas, las cuales tienen que estar orientadas en función del desarrollo integral, en función de las necesidades, en función de potenciar aquellas áreas estratégicas que considere pertinente el gobierno nacional. Por consiguiente... Y Europa ya lo hizo, Ramón. Europa aplicó un control de cambio al finalizar la Segunda Guerra Mundial y fue tan exitoso que permitió una acumulación de divisas, es decir, exportaban más de lo que importaban y se quedaban esos dólares, que la divisa preponderante, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, que dio al traste, dentro de otras cosas, con el patrón dólar-oro en el año 71. Es decir, el control de cambio ha sido un instrumento para el desarrollo. ¿Lo estamos aplicando en ese sentido, te pregunto yo? Así es. Y vuelvo y repito, todo depende de la dinámica económica. La economía no es estática. De acuerdo a las circunstancias, tú tienes que tomar determinadas acciones. El control de cambio lo ha aplicado casi todos los países del mundo en determinados momentos y circunstancias. ¿Cuáles serían esos momentos, Ramón? Bueno, cuando se considere pertinente que la administración de la divisa tú quieres orientarla o de los recursos en función de desarrollar determinadas áreas para evitar la fuga de divisas. Recordemos cuando se implementó el control de cambio de Recadi, cuando el gobierno de Luis Herrera en el año 83, el denominado Viernes Negro. 2 meses antes de haberse implementado esa medida, se fugaron del país más de 20.000 millones de dólares. Evidentemente estaba desangrando las reservas internacionales. Claro, para ese entonces, quienes llevaban adelante la política monetaria eran aquellos sectores que estaban vinculados a la banca privada. Eran los mismos que se la llevaban para fuera del país. Por supuesto, entonces ellos mismos se dieron el laxo para retirar una cantidad importante de divisas. ¿Implantaron el control de cambio después que habían sacado todo lo que querían? Por supuesto, ya cuando habían vaciado las reservas internacionales. Recordemos que estuvo por debajo de los 3.000 millones de dólares, si no me falla la memoria en este momento, que era sumamente un flujo bastante bajo para efecto de cubrir todos los compromisos que tenía el gobierno nacional. Entonces, nosotros no podemos ver el control de cambio, vuelvo y repito, como una acción económica en contra de la sociedad como tal, puesto que es parte de la teoría neoliberal
el que establece que el Estado no puede participar en los asuntos económicos, y mientras menos aparezca el Estado participando en los asuntos económicos, más efectiva y de mejor manera está marchando la sociedad. Eso es un concepto totalmente errado, no, y erróneo. El gobierno de Estados Unidos y los gobiernos europeos han intervenido para rescatar a la banca. Además, entonces no interviene cuando no les conviene, y cuando les conviene se interviene. Entonces, no, pero adicionalmente ellos también generan leyes para proteger a sus economías y por supuesto para direccionar la utilización de esos recursos. Ahora, en el caso venezolano, recordamos, porque eso hay que hacérselo saber a todo el pueblo, que cuando llegó la Revolución Bolivariana nosotros mantuvimos hasta febrero del año 2003 una libre convertibilidad. Producto de esa acción en contra de la economía nacional, de la fuga de divisas que estaba presentando para entonces, obligó al gobierno nacional a establecer un control de cambio con la creación de CADIVI con las respectivas orientaciones. Y por supuesto, nosotros debemos de destacar que la utilización de las divisas son planificadas en función del requerimiento que pudiese tener la economía nacional. No había ingresos en dólares porque no había producción petrolera y a su vez una fuga de divisas, es decir, el Estado no tuvo otra opción que implantar un control de cambio. Sin ese control nos obligaron. Y a partir de ese momento, pues venimos trabajando bajo ese esquema. Por ahí nosotros podemos apreciar a ese mismo sector empresarial, tal vez con otros actores, pero la misma concepción económica de trabajo, señalando y manifestando en estas conferencias económicas que debe desmontarse el control de cambio. Particularmente considero que no. Debemos de seguir con esa opción para poder darle una utilidad a las divisas y que las mismas permita apalancar el desarrollo económico nacional, no el desarrollo de empresas determinadas. Sí, bueno, es que el modelo económico que hemos adoptado parece que beneficia a los aparatos industriales situados fuera de Venezuela. Es decir, tenemos un modelo que se basa en la importación y casi todos los ingresos en dólares producto de la venta de petróleo terminan bajo diferentes mecanismos regresando al exterior. ¿Cómo romper con un modelo tan nefasto? Y yo creo que el control de cambio entra dentro de las categorías, dentro de los instrumentos que se han adoptado para tratar de cambiar ese modelo. Nos gustaría que al regresar nos aclares el por qué debe mantenerse el control de cambio. ¿Cómo lo ves tú? Y continuamos con su programa Visión Estratégica con el diputado Ramón Lobo, presidente de la Subcomisión de Finanzas de la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional. Ramón, ¿cuáles son las circunstancias? ¿Por qué mantener el control de cambio actualmente? Porque evidentemente nosotros como ente planificador y orientado bajo el plan de la patria, que fue el principal legado del comandante Chávez, nosotros estamos en la necesidad de orientar la utilización de los recursos hacia esos sectores. Fíjate, entre las políticas que hemos venido tomando en los últimos días, se ha establecido 11 motores necesarios, que desde el punto de vista productivo nosotros tenemos que impulsar y que tenemos que fortalecer: petróleo, petroquímica, textil, turismo, tecnología, construcción, y otra serie de motores que nos va a permitir generar un engranaje y una articulación que nos va a dar todo un movimiento aguas abajo de la economía que están, o de las industrias que están dependiendo de esos espacios. Y evidentemente nosotros tenemos que darle esa orientación para la utilización de las divisas que nos permita potenciar y por supuesto ir a ese proceso necesario de industrialización bajo un nuevo concepto y bajo un modelo. Si eso nosotros lo dejamos al dejar hacer, ¿verdad?, que es lo que plantea la teoría neoliberal, nos sucede lo que usted señaló en el segmento anterior, que hemos tenido una burguesía importadora, parasitaria, que le es más fácil dedicarse a la actividad meramente de la comercialización que a la producción interna, y de allí la orientación necesaria que debe hacer el gobierno nacional. O sea, un modelo impuesto desde el exterior que nos
nos deja como una neocolonia petrolera. Sí, para alimentar o para impulsar otras economías que están asociadas a las grandes transnacionales. Ahora, y nosotros tenemos que romper ese modelo. Claro. Y precisamente si manejamos las divisas y establecemos sectores estratégicos, nos va a permitir potenciar nuestra economía, que es lo necesario, una mayor producción de bienes y servicios a un precio justo de acuerdo a los requerimientos de la economía y de la sociedad, no a lo que nos impongan desde el extranjero. ¿Y qué papel juega el SICAD 2 en este sentido? Tenemos un tipo de cambio a 6.30 que cubre, y tú me corriges, el 90% de las importaciones aproximadamente. Queda como un 10% de las necesidades en divisa que son cubiertos por el SICAD 1, cuya tasa fluctúa entre 10.80, 10.90, 11.30, 11.40, y el SICAD 2, que está alrededor de 51 bolívares por dólar. ¿De qué forma el SICAD 2 viene a repotenciar nuestro modelo económico? ¿Qué papel juega para impulsar el desarrollo? ¿Qué beneficios trae? Bueno, antes que nada, permítame hacer una referencia que el SICAD 2 no es una medida aislada. Nosotros de finales del año 2013 venimos tomando una serie de medidas en el área económica, que son de política, pero también que son administrativas. Y esto ante lo atípico que fue el año 2013, que no respondió a ningún tipo de racionalidad económica. Ahí debemos de admitir, pues se nos disparó la inflación, pero producto de esa guerra económica a la cual ha sido sometido el pueblo venezolano. Y nosotros tenemos que destacarlo bajo ese concepto: disminución en la capacidad de producción, acaparamiento, para inducir un desabastecimiento que por consiguiente también genera una ola especulativa. Y se pudo demostrar en todas las inspecciones que se desarrollaron durante el último trimestre del año 2013. El mercado negro, Ramón. Bueno, en función de salvaguardar los intereses de los consumidores y de los usuarios, se han venido desarrollando una serie de acciones con dos objetivos centrales. En primera instancia, la lucha contra la guerra económica. Y en segundo término, buscar la manera de estabilizar, transformar y seguir impulsando el crecimiento de nuestra economía. En función de esos dos objetivos centrales hay una serie de medidas que se han venido tomando, administrativas, como lo dije anteriormente, y de política económica. Y dentro de esa política económica está el mercado cambiario, el cual, como usted muy bien lo ha señalado, tenemos tres segmentos o tres mercados, un sistema de cambio múltiple. Tenemos el SECOEX, donde se administran las divisas, tanto para la importación, así como la utilización de aquellas que entran producto de las exportaciones, que está orientado a atender importaciones esenciales, importaciones que también nos va a permitir dinamizar esos 11 motores que ya señalamos anteriormente. A 6.30, donde se tiene un presupuesto nacional de divisas de 42.400 millones de dólares, que eso es nuevo. Eso le va a dar una garantía al inversionista que hay un presupuesto nacional y que las áreas que ahí están señaladas cuentan con una determinada cantidad de divisas para efecto de garantizar las importaciones, bien sea de consumo final o bienes intermedios. Son las divisas que entrarían al Banco Central, 42.300 millones. No, es decir, del presupuesto nacional, 42.400, aproximadamente un 80% va para el SECOEX, que son 31.000 millones de dólares. Y el restante de ese presupuesto nacional, que es aproximadamente 11.400 millones de dólares, va al SICAD 1. Perfecto, pero corrígeme, Ramón. Tú tienes, el SECOEX determina quiénes van a obtener la divisa, pero la divisa en sí mismo, quien hace la entrega sería el Banco Central. Sí, es decir, porque serían las divisas que nos entran a través de la regalía petrolera mayormente. O sea, la ley de hidrocarburos, tenemos una regalía de 33,3% y eso iría a Banco Central. SECOEX hace la lista de quiénes van a obtener esos dólares y el Banco Central, una vez que las liquida. Perfecto. Sí, claro, perfecto, o sea, recuerda, es PDVSA. PDVSA entrega al Banco Central las divisas y luego esas divisas son liquidadas en función de lo que señala el SECOEX. Y SECOEX determina a quién asignar las divisas de acuerdo al plan de desarrollo nacional que nosotros estamos llevando adelante. Entonces, tanto con el SECOEX como el SICAD 1, nosotros garantizamos las divisas necesarias para el funcionamiento de la economía nacional. Esto es importante destacarlo. Son 42.400 millones de dólares, que es producto
y este presupuesto del comportamiento histórico que hemos tenido en los años anteriores. O sea, no es una cantidad que la tomamos al aire de manera silvestre porque se nos ocurrió, no es producto de todo un trabajo estadístico econométrico que nos permite ese plan de divisa. Ahora, adicionalmente y de manera complementaria, entra en funcionamiento el SICAC 2. Un SICAC 2 que tiene dos objetivos, como lo dije anteriormente, complementar las divisas que pueda requerir el sector productivo, así como personas naturales, pero también tiene un objetivo básico, que es confrontar y buscar la manera de desaparecer el mercado negro, un mercado especulativo, que es la calificación que todos nosotros tenemos que darle. Entonces, sobre esas dos orientaciones funciona el SICAC 2, y yo quiero señalar y debo destacar que es complementario. Sí, al regreso, Ramón, me gustaría que si por favor nos puedes explicar si ha habido una apreciación de la moneda, es decir, el dólar negro estaba en 90 bolívares y ha bajado alrededor de 60, otros dicen 50. Eso evidentemente es un éxito del SICAC 2, de la política económica. Ahora la oposición busca negarlo y lo ve como una devaluación, lo que va en contra de la lógica y la racionalidad económica. Pero nos gustaría tu opinión, ahorita cuando regresemos de este intermedio. Y continuamos con su programa Visión Estratégica y estamos tocando un punto bien importante de la racionalidad económica. El tipo de cambio del mercado negro estaba rondando los 90, los 100 bolívares ante la aparición del SICAC 2. En los pocos días que tiene en funcionamiento, el mercado negro ha bajado en torno a los 50 y los 60 bolívares por dólar. Ahora hay economistas de la oposición que van en contra de esa racionalidad y dicen que es una devaluación cuando la teoría económica nos habla de una apreciación de la moneda, porque si estás pasando de un tipo de cambio que estaba en los 90 a otro que está en 60, hay una apreciación de 30 bolívares por dólar. ¿Cuál es tu opinión en ese sentido, Ramón? Bueno, es bien importante tocar en este tema con la fuerza que nos corresponde. Yo explicaba en el segmento anterior que a través del Plan Nacional de Divisas existen 42.400 millones de dólares para el funcionamiento de la economía, que son más que suficientes de acuerdo a todas las estadísticas de años anteriores, y de las cuales el 80% por el SECOEX, 630, y el restante por el SICAC, que se mueve entre 10 y 12 bolívares. Como complemento tenemos el SICAC 2, y el SICAC 2 busca que aquellos que no han podido acceder al SECOEX, así como los que no pueden acceder al SICAC 1, participen, tengan la posibilidad sin mayores requisitos ni trabas burocráticas. Pero adicionalmente, quien participe en el SECOEX y participe en el SICAC 1 puede participar en el SICAC 2. Ejemplo, alguien que quiere viajar, obtiene sus divisas mediante el SICAC 1, puede complementar e ir a este mercado para obtener mayores recursos. Ahora, se venía recurriendo al mercado negro o al mercado ilegal, un mercado que no atiende más el 5% del requerimiento de la economía, pero que sí tiene un efecto perverso y pernicioso al servir como marcador, es decir, se utiliza para fijar los precios de venta de bienes y la prestación de servicios. Ahora, si tú estabas utilizando eso como marcador, que es parte de lo que tenemos que combatir nosotros con las instancias administrativas que nos corresponden, y lo estabas adquiriendo a 90, y ahora el mercado negro ha retrocedido y está alrededor de 60 bolívares, pues evidentemente la moneda se está apreciando, porque utilizarías como un precio referencial no 90, sino 60, si fuese el caso. Esto para aquellos que son especuladores, porque eso no está dentro del aparataje económico establecido como tal, pero es una realidad que existe y como tal la tenemos que combatir. Entonces, lejos de ser una devaluación, nosotros se está generando implícitamente una apreciación. Pero adicionalmente, Fernando, el SICAC 2 no puede ser el elemento que conlleve y orientador de la economía nacional,
porque es que su presencia y lo que va a cubrir es muy relativo, es muy pequeño en función de lo que está cubriendo el 630 y lo que está cubriendo SICAC 1. Esos son parte de esos enredos semánticos que busca la oposición y particularmente los voceros para buscar la manera de desvirtuar y que no tenga la efectividad y el éxito que está teniendo el SICAC 2. Fíjate con la entrada, cómo hizo descender, usted mismo lo señaló, el dólar negro o el dólar especulativo. Y en función de que nosotros vayamos avanzando, tenga la operatividad que todos nosotros aspiramos, genere ese resultado positivo, tanto para los demandantes como para los oferentes, evidentemente ese mercado SICAC 2 se va a consolidar y va a conllevar que el mercado negro siga retrocediendo. Y eso tenemos que orientarlo desde ese punto de vista. Lo importante de estas primeras jornadas que hemos visto durante la semana en curso es que la oferta en el SICAC 2 lo ha dado el sector privado. Y eso es una ventaja. O sea, no ha intervenido el Estado todavía. No ha intervenido el Estado. Ni PDVSA ni Banco Central. Ni PDVSA ni Banco Central de Venezuela, de acuerdo a la información que ha generado el Instituto Emisor. Eso denota una fortaleza tremenda, ¿no? Es una fortaleza porque fíjate, si lo tenemos colocado sobre lo que ha estado girando durante la presente semana, sin la intervención del Estado, simplemente con papeles o efectivo que está colocando el sector privado, eso es un resultado bastante positivo, porque algunos de ellos pudieron haber recurrido al mercado negro, pero es un espacio también para que aquellos que tienen documento en dólares, pues formalicen su ingreso a la economía nacional de una manera legal y correcta. No, y cuando entre PDVSA, solamente un bono de acceso a reservas para constitución de empresas mixtas en la faja de Orinoco está por el orden de entre 1.000 y 1.500 millones de dólares. Es decir, cuando PDVSA entre con fuerza al SICAC 2, no sabemos qué puede pasar, pero todo apunta a una apreciación del tipo de cambio, es decir, un fortalecimiento del bolívar en este mercado que representa entre un 5 y un 7%, como tú dices, pero que desde el punto de vista instrumental se le ha dado por la guerra económica una importancia excesiva, se ha sobreestimado su valor. Claro, porque la mayor parte de los dólares o las divisas se transan en SECOEX a 6.30 y en el SICAC 1. Lo que pasa es que es parte de esa misma campaña sistemática que mantiene la derecha venezolana y las estructuras oligopólicas en función de buscar la manera de que ese mercado especulativo se mantenga. Pero como lo hemos señalado anteriormente, parte de la política positiva que estamos desarrollando con el SICAC 2 va a permitir que se siga descendiendo y por el contrario, lejos de esa mega devaluación, como hemos escuchado algunos voceros, lo que estamos nosotros logrando es una apreciación de nuestra moneda. Sí, los economistas de oposición dicen que tú no puedes comparar el valor del SICAC 2, el valor que arroja el tipo de cambio, que debe estar ahorita por en torno a los 51 bolívares por dólar, con el mercado negro porque era ilegal. Es decir, que la comparación tiene que hacerse con el dólar reglamentado a 6.30 y 10.80, 11 bolívares por dólar, y no con el mercado negro. ¿Qué piensas tú al respecto? Tenemos que tener la evaluación justa del mercado como tal. Yo vuelvo a retomar lo que dije anteriormente. Hay un plan nacional de divisas en los cuales más de 31.000 millones de dólares están previstos que van a ingresar y se van a transar a 6.30, de acuerdo a lo que veníamos desarrollando el año anterior, el 20% restante por el SICAC 1, y la diferencia, que es pequeña, que es ínfima, pues va a corresponder al SICAC 2 como medida complementaria, es decir, no necesaria para el funcionamiento de la economía, para nuestra importación de bienes y servicios, de bienes intermedios que permitan dinamizar toda la economía. Esos son argumentos que se utilizan para tratar de generar expectativas negativas, porque como tú sabes, en economía las expectativas racionales juegan un papel fundamental importante. Esas corridas que a veces se pueden apreciar de determinados inversionistas o actores se generan producto de un elemento psíquico o de expectativas que se va introduciendo, y eso es lo que se busca precisamente para tratar de evitar el éxito que hoy día nosotros podemos apreciar. Dañar el país. Evidentemente. Ellos ponen sus intereses políticos por delante de lo que es el bienestar común, de lo que es el interés nacional. Al regreso nos gustaría que tratáramos a profundidad por qué se ha apreciado la moneda, o sea, cómo el venezolano puede estar claro que el SICAC 2
ha permitido que el bolívar tenga más fuerza con respecto al dólar que antes de su implementación. Para que no quede duda en ese sentido, porque nos parece una materia trascendental para todos los venezolanos. Ya regresamos con su programa Visión Estratégica. Continuamos con su programa Visión Estratégica. En este último segmento, entrevistando al diputado Ramón Lobo, presidente de la Subcomisión de Finanzas de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Una pregunta puntual, Ramón. ¿Se está fortaleciendo el bolívar con respecto al dólar gracias al SICAD 2? Claro que sí, porque en primera instancia nosotros hemos logrado ese descenso importante del mercado negro y hemos podido apreciar cómo algunos voceros dicen que ese no lo podemos considerar para efecto de establecer la apreciación que nosotros estamos logrando en esta circunstancia. Pero cuando estaba elevado sí hay que tomarlo en cuenta. Entonces son a veces las disyuntivas que uno consigue en esta oposición que siempre apuesta a lo negativo y a buscar la manera de generar expectativas negativas sobre el funcionamiento de la economía. Yo vuelvo a destacar, el SICAD 2 es complementario, pero sirve como un elemento para buscar la forma de lograr ese descenso como efectivamente se está alcanzando sobre el mercado especulativo, y eso es un resultado positivo que todos nosotros tenemos que celebrar y apuntalar. Por supuesto necesitamos medidas complementarias para fortalecer nuestra economía que nos permita incrementar nuestros ingresos, nuestras divisas y por supuesto fortalecer todo el tema a nivel del sector industrial para generar un mayor valor agregado en nuestros bienes, en nuestros servicios. Ramón, si baja la paridad cambiaria, debería detenerse la espiral inflacionaria, es decir, el control que se tiene sobre este tipo de cambio, este tercer tipo de cambio y cómo ha bajado la paridad cambiaria en el mercado negro, tiene que incidir en el nivel de precios, porque ya sabemos, el año pasado se utilizó el mercado negro como un referente en la guerra económica para toda una onda especulativa, pero hay ciertos sectores que siguen sus precios en función de cómo cierra el mercado negro. Si el mercado negro ha retrocedido de 90 a 60 bolívares por dólar, eso debería incidir en una baja en los precios, en una economía que funcione en base a variables reales y que no esté influenciada por una política nefasta que pone intereses partidistas y que vienen por fuera de Venezuela por sobre los intereses nacionales. De acuerdo a la racionalidad económica, complementando lo que usted señala, si antes tú estabas trabajando con un marcador de 90 y baja a 60, evidentemente tiene que generarse un descenso en los precios, pero lo correcto sería que la fijación de precios esté de acuerdo a los mercados donde tú recibes la divisa. Si yo estoy recibiendo a 6.30, yo debería utilizar en mi estructura de costo el costo, valga la redundancia, de los insumos, de lo que importe a 6.30, que fue lo que se nos presentó el año pasado. Entregábamos dólares a 6.30 y resulta que los precios de venta estaban utilizando como marcador el mercado negro. Para eso está la ley de precios justos, ¿no? Para eso está la ley orgánica de precios justos y también está las instancias que nosotros hemos creado, la reingeniería económica que se ha hecho en el área para nosotros tener una mayor supervisión, un mayor control que nos permita que efectivamente la economía se trance de acuerdo a las variables reales y a lo que se dé al momento de adquirir los productos, los insumos, los bienes intermedios de acuerdo al mercado cambiario que haya utilizado. Sí, porque con la ley de precios justos, la ganancia del empresariado estaría por el nivel de rotación de inventario, es decir, por la cantidad de ventas y no por pequeñas ventas con un margen especulativo. Es decir, que ellos pueden ver la ley de precios justos como un aliado para la producción económica. Sí, la ley primero te establece un margen máximo de ganancia del 30%, pero adicionalmente te sincera las estructuras de costo y precisamente lo que estaba señalando anteriormente es que cuando vaya a imputar en esa estructura de costo lo que corresponde a lo que importo,
tengo que hacerlo de acuerdo al segmento donde he adquirido. Claro. Allí nos corresponde que nuestras instituciones administrativas actúen de la manera más adecuada, porque no pueden seguir utilizando como marcador el mercado especulativo, que si así lo hiciesen, evidentemente en una economía que funcione de acuerdo a la racionalidad, tiene que haber un descenso, porque si estaba en 90 y ahora está en 60, tiene que disminuir. Pero nosotros no podemos dejarnos de entrampar. Eso es como para responderle a esos voceros de la oposición que siempre buscan la manera de rebuscar cualquier tipo de consideración para desvirtuar la efectividad de las políticas que estamos implementando, porque ahora tenemos el SICAC 2 que tiene un precio que está muy por debajo de ese mercado especulativo y que lo ha hecho retroceder. Y sin importar las vicisitudes económicas, el gobierno, el Estado venezolano ha mantenido la inversión social. Es decir, tenemos un modelo económico que ha batido los niveles de pobreza, pobreza extrema, analfabetismo, desnutrición. ¿Cómo encaja la inversión social con el SICAC 2? Es decir, es un solo modelo, ¿no, Ramón? No, recordemos, el SICAC 2, yo vuelvo a repetir, va a complementar todo lo que tiene que ver con la inversión social necesaria cuando tengamos que recurrir a importaciones, lo hace el gobierno a nivel de 630. Eso nos va a permitir y nos va a garantizar que esas políticas se puedan mantener cuando dependemos de alguna importación que tengamos que realizar de otro país. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver ahorita con la importación de alimentos necesaria que está desarrollando el gobierno nacional para contrarrestar esta guerra económica de sectores empresariales poderosos, las estructuras oligopólicas, se hace a 6.30 y eso va a permitir que el producto le llegue al venezolano al precio que actualmente lo está adquiriendo. Se puede presentar, como lo dijo el presidente, algún tipo de ajuste, pero sería un ajuste mínimo de acuerdo a la realidad económica. Porque las variables sociales son las que me permiten medir bajo una visión socialista la efectividad de un modelo económico. En ese sentido, ¿es exitoso nuestro modelo? Claro que es exitoso. Nosotros hemos hecho una revolución social. En 15 años de revolución que llevamos, disminuimos la pobreza. Cuando llegamos en el 98 estaba por encima del 50%. Ahorita la tenemos, la general, alrededor del 15%. La extrema está en un 24%. Está por debajo del 7%. La relación del empleo formal e informal hizo un cambio totalmente. Está una relación de 45 a 55, hoy está de 60 a 40, es decir, de la población económicamente activa, el 60% está en la economía formal. Por eso los sectores populares no participan de las guarimbas, Ramón. Adicionalmente, por esa circunstancia, porque ellos se ven visibilizados en nuestra revolución bolivariana, que a pesar de la inflación que hemos tenido en los últimos años, todos los años se ajusta el salario mínimo con un salario integral al tener un servicio de educación gratuito, un sistema de seguridad social que nos ha permitido pasar de 370.000 jubilados y pensionados por el Seguro Social a 2.500.000, y ya no es exclusivo de la gente que tiene algún tipo de trabajo. También tenemos la misión Amor Mayor que nos permite dignificar a esos hombres, a esas mujeres que trabajaron desde distintos espacios pero que nunca tuvieron una relación formal. Asimismo, tenemos coeficientes que llevan adelante instituciones internacionales como el coeficiente de Gini, que muestra una distribución progresiva del ingreso nacional. Nosotros podemos comparar con algunas economías del mismo hemisferio donde tienen variables económicas muy sanas, pero tiene una total redistribución negativa del ingreso, donde la salud, donde la educación están prácticamente privatizadas. Esto es un gobierno con orientación social. Ahora, nosotros necesariamente tenemos que avanzar mucho más en el modelo productivo socialista. Está establecido en el objetivo histórico número 2, donde las relaciones económicas, sociales, la combinación de la fuerza productiva, de los factores productivos, tienen que estar partiendo de acuerdo a las necesidades que tenga la sociedad, que tenga la economía. De allí la necesidad de la planificación, de allí la necesidad del control de cambio para orientar, para direccionar hacia dónde nosotros tenemos que invertir nuestros recursos para convertirnos en ese país potencia que está establecido dentro del Plan de la Patria. Perfecto. Bueno, Ramón, te queremos dar las gracias por haber venido a este programa. Bien interesante todo lo que nos has dicho. Sabemos que estás saliendo a tu estado, tú eres diputado por el estado
Mérida, eres merideño, ¿no? Así Ahí es. hay una facultad de economía muy importante, buenos profesores y diferentes opiniones, ¿no? Eso es parte eres- de no solamente de la democracia, sino del conocimiento. Sí. El conocimiento es universal, pero por supuesto tiene distintas aristas y da para la discusión. Y precisamente el área económico Claro. es un escenario excelente para que nosotros podamos debatir ideas, todo en función del desarrollo de ¿Tú nuestra patria. estudiaste en la ULA? Yo estudié en la ULA, sí, Excelente. con mucho cariño, con mucho orgullo. Economista de la ULA. Economista de la ULA. Bueno, muchas gracias por haber venido. Bueno, gracias a ustedes, Fernando, y para todo el pueblo venezolano, estamos trabajando conjuntamente con el gobierno nacional en función de potenciar nuestra economía, en función de construir esa patria grande, y lo vamos a lograr. Gracias por habernos acompañado en su programa Visión Estratégica, que sale todos los domingos a las 9 de la noche con temas de orden económico, de orden petrolero, de orden energético tocados a profundidad para bien de todos los venezolanos. Muchas gracias.